Bienvenidos, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión general del Hospital Ángeles Metropolitano. Como todos sabemos, cada mes presentamos esta sesión, la sesión general del hospital, a la cual les damos la bienvenida. El día de hoy, nuestro invitado de honor es el servicio de patología clínica y anatomopatología. Hemos invitado como ponentes al doctor Alejandro Álvarez Gutiérrez, médico adscrito al servicio, y al doctor Jorge Armando Castro, quienes nos hablarán sobre la actualización en neoplasias de cabeza y cuello, y el cual agradecemos su participación. Adelante, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Departamento de Enseñanza, a la doctora Campos. Es gratificante que nos vuelvan a tomar en cuenta e invitar para las sesiones generales. Esperamos nuevamente o volver a aparecer muchas veces en lo subsecuente. Y bueno, a quien en realidad va a dar el tema es el doctor Álvarez. El doctor Alejandro Álvarez ya es tiempo, tiene un año ya con nosotros trabajando. Es un excelente patólogo. Él es egresado de la especialidad de anatomía patológica en el Hospital Juárez de México y hizo la superespecialidad en patología, o ¿cómo le llaman ahora? Alta especialidad en patología oncológica en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde además, a partir de hace un par de meses, es médico adscrito en el Instituto Nacional de Cancerología en el turno vespertino, de tal manera que el doctor Álvarez es un joven patólogo de la nueva generación de patólogos, ahora que vienen con el chip molecular además en la espalda. Es por eso que para mí era importante que, además de que lo escucharan todo su conocimiento, todo su bagaje, que lo conocieran, porque relativamente es nuevo dentro del hospital. Se ha adaptado muy bien al sistema, a la logística, y espero que ustedes lo conozcan y que además con esto tengan la confianza de acudir para cualquier tema de la correlación clínico-patológica, de la logística diaria del hospital. El tema pareciera que neoplasias de cabeza y cuello no es un tema tan interesante, mas sin embargo tengo que decirles que al menos en el servicio de patología del Metropolitano, las lesiones de cabeza y cuello son muy frecuentes. Es un área de la patología que revisamos mucho, desde lesiones benignas de cavidad nasal, de cavidad oral, hasta patología tiroidea, que corresponde al segundo lugar de neoplasias en nuestra casuística anual de neoplasias dentro del hospital. Entonces es un tema que creo que va a ser de mucho interés para todos nosotros y vamos a revisar algunas cuestiones nuevas dentro de esta área. Al final, como siempre, seguramente habrá oportunidad de hacer preguntas al doctor Álvarez. Doctor Álvarez, bienvenido, muchas gracias. Los dejo con él. Muy bien, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación, doctor. Y bueno, como bien lo dice, pues es un tema interesante, la verdad, pero también muy complejo. Los tumores de cabeza y cuello, pues bueno, es una región muy compleja, ya que en ella identificamos básicamente cualquier tipo de tejido que podamos identificar en el organismo. Y por lo tanto, podemos encontrar o pueden surgir neoplasias de cualquier estirpe en esta localización, lo que nos puede llegar a dificultar el diagnóstico de varias entidades, ya que los diagnósticos diferenciales son muy variados. Entonces, a partir de la década de los 60, la Organización Mundial de la Salud realizó un esfuerzo entre patólogos, oncólogos médicos, oncólogos quirúrgicos, radiooncólogos, para tratar de unificar las nomenclaturas y los mismos términos que utilizamos en Europa se utilicen también en América. Entonces, a raíz de ese esfuerzo, nacieron los fascículos de
de tumores de la organización, la clasificación de tumores de la Organización Mundial de la Salud, también llamados o conocidos como los Blue Books. Actualmente vamos en la 5ª edición y cada fascículo se enfoca en un aparato o sistema en particular. Con cada clasificación que va surgiendo, pues se van agregando nuevas entidades, nuevas clasificaciones. En los últimos años se han agregado el apartado de clasificaciones moleculares y terapia blanco, lo cual pues permite un mejor tratamiento y un mejor manejo de los pacientes con este tipo de padecimientos. Esta última actualización, en particular de cabeza y cuello, se realizó en el 2022, es de las más recientes, y como ven, pues enlista un gran número de entidades, básicamente numerando cada una de las localizaciones que podemos encontrar en cabeza y cuello, y bueno, individualmente en cada una de ellas vamos a encontrar, o se espera encontrar, cada una de las neoplasias que pueden surgir de esta área. Nuevamente, particularmente cabeza y cuello fue uno de los fascículos que tuvo más modificaciones, ya que incluso de ser un fascículo de un solo tomo, en esta nueva edición pasó a tener 2 tomos. Y básicamente las actualizaciones generales, no solo en cabeza y cuello, sino en cualquier fascículo, pues es que se hacen consensos donde se reevalúan las entidades que ya existen y se trata de reclasificar o añadir algún apartado adicional para su correcto diagnóstico. En estos casos o en los últimos años, pues se ha hecho mucha énfasis en la determinación de huellas moleculares para poder identificar vías moleculares que desarrollen o favorezcan la aparición de neoplasias. Muchas veces esto ocasiona que neoplasias que histológicamente son muy similares, resulta que con las pruebas moleculares más sofisticadas terminan siendo completamente distintas y que van a responder a terapia, por ejemplo, a quimioterapia distinta, y pues, como les digo, neoplasias o lesiones que son histológicamente similares, molecularmente son muy distintas y pues el pronóstico y manejo va a cambiar radicalmente. Esto también permite diferenciar entre entidades que son completamente benignas, entidades con cierto potencial maligno y lesiones francamente malignas. Ya desde hace varios años se ha determinado que al menos en cavidad oral, en laringe, en hipofaringe, la infección por virus de papiloma humano es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de carcinomas. Entonces, ya en varios centros, la determinación, al menos subrogada por P16, para identificar la asociación de una neoplasia con infección de virus de papiloma humano, ya está bien estandarizada. Y bueno, nuevamente, con estas firmas moleculares que vayan surgiendo, se puede definir algunas neoplasias que en fascículos, en ediciones pasadas, eran no clasificables, ahora sí se puede determinar bien si tienen un origen epitelial, mesenquimatoso, neuroectodérmico o hematolinfoide. Y bueno, tratar de desglosar o ejemplificar cada una de las nuevas entidades, pues sí nos llevaría mucho más tiempo. Tan solo en algunas de los capítulos podremos llevarnos varias clases, tan solo para abarcarlos en su totalidad. Entonces vamos a dar un repaso rápidamente, empezando con la localización más frecuente de estas neoplasias, que es cavidad oral. Esta pues representa la localización más frecuente para la aparición de neoplasias en cabeza y cuello. La edad de presentación radica entre los 50 a 70 años. Generalmente, cuando ustedes escuchen la palabra carcinoma, que es una neoplasia maligna de estirpe epitelial, en la mayoría de los casos va a estar asociado en pacientes de edad avanzada, mayores de 50 años. Cuando diagnosticamos o escuchamos la palabra carcinoma en pacientes más jóvenes, sí hay que ir pensando en alguna alteración genética o una predisposición familiar. Obviamente hay factores de riesgo ya muy bien estudiados, principalmente tabaquismo, alcoholismo y, como les mencioné previamente, la infección por virus de papiloma humano.
Otro factor de riesgo muy frecuente o que se ha establecido muy bien una asociación entre la aparición de neoplasias es un trauma constante. Por ejemplo, la colocación de prótesis dentarias, una mala colocación de prótesis dentarias, ya que esto ocasiona un daño y reparación constante, lo que facilita que la replicación de ADN durante la división celular esté sometida a más cambios, pueda surgir alguna mutación y favorecer la proliferación neoplásica de una clona celular. En cavidad oral, básicamente o virtualmente, todas las neoplasias que vamos a encontrar son carcinoma epidermoide, que es la más asociada a los factores de riesgo que les acabo de mencionar. Y bueno, como les había mencionado, en esta lista, esto es el capítulo de cavidad oral en el fascículo de cabeza y cuello de la clasificación de tumores de la OMS. Y en ediciones pasadas no se incluían este tipo de lesiones que son reactivas o potencialmente malignas. Actualmente, ya que se ha establecido que sí hay una secuencia entre la presencia de estas lesiones y un posterior desarrollo de una neoplasia, por eso se ha decidido incluirlas. Aquí podemos identificar también lesiones benignas, que básicamente la única que encontramos aquí es el papiloma escamoso, y posteriormente ya lesiones precursoras o carcinomas propiamente. También tenemos algunas lesiones que son el porcentaje mínimo, que no son de estirpe epitelial, como lo es el tumor de células granulares o lesiones melanocíticas. Y bueno, para los reportes histopatológicos que realizamos, pues básicamente en toda América, nosotros nos basamos en el Colegio Americano de Patólogos. Entonces, cuando ustedes lean un diagnóstico de una entidad maligna, generalmente siempre vamos a seguir este protocolo. En él, pues vamos a encontrar obviamente la entidad que estamos diagnosticando, en este ejemplo, carcinoma epidermoide, la localización, el tamaño, la invasión. Y bueno, justamente hay algunos puntos que se han incluido en las últimas ediciones que son indispensables para poder etapificar bien a los pacientes y tomar decisiones terapéuticas. Son dos principales en las últimas ediciones, que es la profundidad de invasión, en donde vamos a evaluar hasta qué tanto infiltra el tumor. Y bueno, este se va a obtener trazando una línea imaginaria entre ambos límites de epitelio preservado, que es lo que estamos viendo aquí, y a la mitad vamos a trazar una línea perpendicular hasta la mayor profundidad del tumor. Eso se mide en milímetros y se establece la profundidad de invasión. Obviamente, a mayor profundidad es peor pronóstico para el paciente. El otro punto muy importante en el reporte histopatológico de carcinoma epidermoide de cavidad oral es el peor patrón de invasión. Dependiendo del tipo histológico que estamos diagnosticando, hay unos que por definición son de bajo grado, como es el verrucoso, tienen un frente de invasión empujante, que esto quiere decir que no hay una infiltración tan agresiva. Pero, por ejemplo, en algunos carcinomas epidermoides, unas variantes más agresivas como lo es el basaloide o el sarcomatoide, vamos a ver que conforme va infiltrando, las células neoplásicas van a tener una disposición más aislada y eso va a facilitar que se sigan diseminando y puedan incluso llegar a tener permeación vascular o a otras estructuras. Actualmente se están descritos 4 patrones de invasión. Los primeros, como les digo, están asociados a carcinomas de bajo grado y los de el tipo 5, el patrón 5, es el que está asociado a carcinomas de mayor grado. Sin embargo, por ejemplo, el carcinoma epidermoide convencional, que es el más frecuente, vamos a diagnosticar, puede incluso llegar a tener un patrón 5, que son células aisladas, separadas a más de 1 milímetro del nido de mayor infiltración. Y bueno, de acuerdo al Colegio Americano de Patólogos, este es el patrón 5 es el más importante y el que realmente recomiendan reportar únicamente. Básicamente, los patrones del 1 al 4 no es tan indispensable reportarlos. Y bueno, los linfocitos intratumorales es un parámetro reciente, está mucho mejor estudiado en tumores de glándula mamaria, pero se ha intentado ver su utilidad en varios tipos de neoplasias, no solo
en cabeza y cuello, también se ha intentado en tubo digestivo. Sin embargo, los resultados han sido variables. Todavía no está estandarizado, de hecho, este parámetro no lo incluye el Colegio Americano de Patólogos como parte de su protocolo para reporte, pero sí es importante conocerlo, ya que, bueno, dependiendo si es una población leve, baja, moderada o alta, puede influir en el pronóstico que puedan tener estos pacientes. A mayor cantidad de linfocitos asociados al tumor, se piensa que va a haber un mejor pronóstico y una mejor respuesta a quimioterapia. Y bueno, quise ejemplificarles con algunos casos que he visto a lo largo de mi práctica. Esta es una glosectomía parcial en donde vemos la pieza quirúrgica, está completamente referida con sedas para poder orientarla. Y bueno, en el centro vemos esta lesión exofítica de bordes mal delimitados, tiene unas áreas ulceradas, aparentemente no está en contacto con márgenes quirúrgicos. Y bueno, a los cortes vamos a ver que esta lesión central aparentemente está originada en la mucosa y tiene una leve infiltración al músculo esquelético. Aquí, bueno, microscópicamente tendríamos que reportar la profundidad de invasión y el peor patrón de invasión. Esta es una pieza un poco más compleja, esta es una miglosectomía parcial, donde vamos a identificar una lesión ulcerada de origen neoplásico, localizada en el borde libre de la lengua, hacia la base. A los cortes seriados vemos pues ya con mayor detalle cómo esta lesión es mal delimitada, de aspecto infiltrante, con algunas áreas de necrosis. Es muy importante que, bueno, cuando se lleguen a mandar este tipo de piezas a estudio transoperatorio, tanto el patólogo como el cirujano oncólogo tengan muy bien unificada su terminología para referir los bordes. Porque, por ejemplo, lo que utilizamos en el Instituto Nacional de Cancerología es que nuestro borde anterior es hacia la punta de la lengua, nuestro borde posterior es hacia la base de la lengua, nuestro borde inferior es hacia el piso de la boca, nuestro borde libre o el borde lateral, pues este como tal no es un borde quirúrgico, y el borde medial es el borde central. Entonces, a veces sí varía un poco y puede generar confusiones a la hora de reportar un estudio transoperatorio, entonces sí es muy importante tener unificadas estas terminologías. Histológicamente es como vamos a identificar estos tumores. Son neoplasias que generalmente forman sábanas o nidos compuestos por células poligonales con amplio citoplasma y que algunas de ellas van a presentar queratinización individual o formación de perlas de queratina, que en esta imagen histológica lo vamos a ver como estas bolitas más naranjas, que bueno, contrastan bastante con los núcleos que son de un color más, un morado intenso. También podemos ver asociado un infiltrado inflamatorio agudo, ulceración, formación de abscesos o áreas de necrosis. Y bueno, como les dije, virtualmente, casi o exclusivamente todo lo que vamos a encontrar en cavidad oral es un carcinoma epidermoide. Sin embargo, hay entidades extremadamente raras como es el melanoma de mucosas. Esta pieza quirúrgica es una mandibulectomía parcial en donde vemos remanentes de las piezas dentarias incisivas, ausencia de las piezas centrales y una lesión hiperpigmentada localizada en el reborde alveolar. Microscópicamente vemos esta lesión aparentemente originada en los estratos basales de la mucosa, conformada principalmente por células poligonales con pigmento melánico y que aparentemente tienen infiltración al tejido conectivo subepitelial. Esto fue diagnosticado como un melanoma de mucosas, como les acabo de mencionar, es extremadamente raro y de hecho no se ha intentado y se trata de establecer los mismos parámetros que utilizamos en piel, pero la verdad es que no hay estudios concluyentes que nos digan qué tan útil es reportar un Breslow. Aquí pues no se puede reportar un CLAR porque no tenemos todos los estratos de la epidermis, pero pues siguen haciéndose estudios. Y de hecho, estos melanomas de mucosas, que es como se engloba estas entidades,
Pues se trata de reportarlos de manera igual, ya sea en cavidad oral, en trato genitourinario masculino, femenino, básicamente. Entonces, pues sí, son extremadamente raros. Pasando al segundo sitio con mayor frecuencia de aparición de neoplasias, tenemos a la laringe. La epidemiología, la frecuencia, o más bien el rango de edades en los que aparece y los factores de riesgo son bastante similares a los de cavidad oral. Este apartado, este capítulo no tuvo tantas modificaciones con respecto al pasado. Sí hacen mayor énfasis en que sí se debe hacer una búsqueda intencionada de asociación a infección por virus del papiloma humano, ya que generalmente el carcinoma epidermoide, tanto en cavidad oral como en laringe, si es asociado a virus de papiloma humano, tiene un mejor pronóstico que los no asociados. Generalmente los no asociados tienen mutaciones de P53 y son mucho más agresivos. Entonces sí es muy importante determinar la asociación o tratar de identificar la etiología. Nuevamente, básicamente, todos los tumores que vamos a encontrar a este nivel son carcinomas epidermoides y es muy raro encontrar otro tipo de lesiones, pero sí hay reportes de casos de lesiones mesenquimatosas, principalmente condrosarcomas o lesiones benignas de cartílago, originado de alguno de los cartílagos del esqueleto de la laringe. Y bueno, estas piezas quirúrgicas son bastante complejas, no se realizan en todos los centros. Aquí, esta es la segunda laringe que me ha tocado en lo que llevo trabajando aquí. Y fue un caso muy interesante porque llegó de manera inicial a transoperatorio. Lo que el cirujano obtuvo como primera pieza fue esta área exofítica, un poquito verrucosa, blanco-gris. Lo mandó a transoperatorio y lo que vimos en corte congelado fue una lesión pues con una atipia muy leve que nos pareció compatible con un papiloma escamoso. Le reportamos, el cirujano nos comentó que por imagen el tumor era más agresivo, infiltraba cartílago e incluso se extendía a tejidos blandos peralaringeos. Entonces decidió tomar una muestra de la cuerda vocal contralateral. ¿Qué es esto? Este aspecto hemorrágico no es propio de la neoplasia. Esto fue secundario a la toma de muestras del segundo tiempo transoperatorio y cuando ya recibimos este material ya se pudo realizar un diagnóstico de un carcinoma epidermoide. En cuanto a clasificación, es muy importante determinar cuál es la localización o en dónde es el epicentro de la lesión. Hay tres a nivel de laringe, que es la región glótica, la supraglótica y la subglótica. La más frecuente va a ser la glótica. Y esto tiene importancia ya que dependiendo de este sitio es donde vamos a buscar intencionadamente la diseminación a otras estructuras. Muy bien. A los cortes de la pieza quirúrgica, este es un corte que sería axial. Vemos francamente cómo la lesión está localizada a nivel de la cuerda vocal verdadera izquierda. Toda esta lesión mal delimitada, un poco café gris, con esta área hemorrágica secundaria a la toma de biopsia. Vemos cómo está erosionando, al menos macroscópicamente, el cartílago tiroides y también está en contacto con la comisura anterior. También aquí no es tan evidente, pero en esta área sí vemos que esta lesión se está extendiendo a la cuerda vocal contralateral. Todo esto es muy importante reportarlo en el estudio histopatológico definitivo. Esto que le estoy mencionando no se menciona en el estudio transoperatorio. Únicamente la función del estudio transoperatorio en este caso fue determinar si era una lesión benigna o maligna y pues en el segundo tiempo sí se pudo confirmar y ya posterior a la fijación y a la descalcificación pues ya podemos realizar estos cortes. Este es otro caso, es del trabajo de la tarde, donde vemos francamente una lesión neoplásica exofítica. Aparentemente en el aspecto exterior pareciera estar más hacia la supraglotis, pero en los cortes histológicos vemos cómo está más bien originada en la región glótica y se está extendiendo hacia el espacio supraglótico, hacia tejidos blandos prelaringeos y hasta tejidos blandos preepiglóticos. Este caso es un poco triste porque pues, la paciente no tuvo la misma suerte que el caso pasado.
Aquí de manera inicial, esta fue la biopsia que se revisó de forma inicial. Vemos esta lesión de aspecto polipoide o papilar, con un revestimiento epitelial acantósico, con algo de atipia coilocítica. Se le realizó estudio de inmunistoquímica y bueno, fue negativo para P16, que es nuestro marcador subrogado para identificar infección por virus de papiloma humano. Y marcadores de proliferación celular, que es MSM2 y Ki67, los cuales únicamente están presentes en el estrato basal, y esto es completamente normal. Este caso, esta biopsia inicial del caso de la pieza quirúrgica que les acabo de mencionar, se diagnosticó inicialmente como un papiloma escamoso. Sin embargo, posteriormente, la paciente siguió evolucionando y pues llegó a desarrollar un tumor de este tamaño, que pues obviamente fue muy agresivo y pues sí tuvo un muy mal desenlace. Esta es la microfotografía de la segunda pieza quirúrgica. Vemos cómo hay remanentes de revestimiento epitelial asociados con una proliferación neoplásica. Vemos esta transición de un epitelio pues con algo de atipia, pero con esta transición a áreas más pleomórficas, con núcleos más feos, actividad mitósica, pérdida de la polaridad, y que en el tejido conectivo subepitelial hay franca invasión de estos nidos de células neoplásicas con áreas de queratinización. Y bueno, no todos los casos son tan radicales como los que les acabo de mostrar. Hay cirugías más conservadoras cuando los pacientes son diagnosticados en etapas un poco más tempranas, y este procedimiento se le llama una laringectomía supracricoidea. Bueno, según lo que estudié, le permite al paciente una mejor rehabilitación y puede incluso preservar el habla, a diferencia de los procedimientos pasados. Aquí, como podemos ver, es un tumor un poco o mucho más discreto. Está localizado en la cuerda vocal derecha. Aparentemente no hay extensión a la cuerda vocal contralateral ni a tejidos blandos o al cartílago tiroides. Bueno, pasando a nariz, senos paranasales y base de cráneo, aquí ya empezamos a localizaciones mucho más raras. Sin embargo, fueron de los que tuvieron mayores cambios en esta última actualización, ya que en varias entidades se pudieron identificar firmas moleculares que permitieron hacer una reclasificación de los tumores que ya existían. Una de las más importantes es la determinación de mutaciones en los genes de SMARCB1 y SMARCA4, que fueron asociados a carcinomas antes únicamente clasificados como carcinomas poco diferenciados. Al poder determinar esta asociación, ya se puede realizar una determinación con marcadores de inmunistoquímica subrogados, así como tratar de determinar terapia blanco para este tipo de tumores. Sí hay cierta predisposición geográfica, o bueno, cierta predisposición, sí, en algunas zonas geográficas como los Japón y África. Y bueno, no solo se identificaron asociaciones o mutaciones genéticas, sino también algunas asociaciones e infecciones, como lo es, bueno, ya bien conocido el virus de papiloma humano y virus de Epstein-Barr. Virus de Epstein-Barr que se ha asociado tanto a carcinomas epidermoides linfoepiteliales como a algunos linfomas, como lo es el linfoma TNK. Y bueno, nuestra experiencia en nuestro instituto, bueno, aquí en el Hospital Ángeles Metropolitano, no nos llega tanto de neoplasias malignas de cavidad nasal. Sin embargo, hace poco recibimos este caso. Es un caso muy, muy interesante y muy raro también, de una lesión polipoide en fosa nasal. Vemos esta lesión neoplásica conformada por sábanas de células relativamente monótonas, con algo de citoplasma intensamente eosinófilo y un arreglo perivascular bastante prominente. En patología a este aspecto vascular se le llama patrón hemangiopericitoide. Entonces, lo recibimos, hicimos un diagnóstico con tinción de hematoxilina iosina, una lesión vascular aparentemente o histológicamente benigna. Se sugirió estudio de inmunistoquímica y se realizaron estos marcadores: beta-catenina, CD34 y actina de músculo liso. Con este perfil y este aspecto histopatológico se hizo este diagnóstico de un gliomangiopericytoma nasal. Es bastante raro. Aquí es un tumor que tiene una diferenciación tanto de músculo liso como vascular.
Y una alteración molecular bastante bien establecida es la mutación de la vía de WT1, que se puede identificar vía un marcador subrogado de inmunohistoquímica, que es la beta-catenina. En la beta-catenina es una proteína de membrana que, como lo podemos ver en este epitelio de revestimiento, está delimitando muy bien todas las células. Sin embargo, en esta neoplasia que tiene alterada esta vía, hay un viraje y la tinción ya no es citoplasmática, es nuclear. Entonces, básicamente, el mayor punto a favor para este diagnóstico es esta expresión aberrante de beta-catenina. Esta es una lesión benigna y puede tener ciertas características histológicas de mayor agresividad, como lo es actividad mitótica o necrosis, que no fueron identificadas en este caso en particular. Pasando a glándula salival, es un apartado enorme. En también hubo algunas modificaciones, sobre todo se pudieron clarificar algunas vías moleculares asociadas a varias entidades. Sin embargo, sobre todo en glándula salival, es un apartado o un capítulo en el que nos podríamos llevar semanas, porque cada una de las lesiones o cada una de las neoplasias aquí descritas sí tiene vías independientes, tiene un aspecto histopatológico distinto y un comportamiento y tratamiento distintos. Entonces aquí, pues como los que acabo de mencionar son básicamente pues un repaso, una mención, es importante conocerlos. Aquí ya están bien establecidos tanto lesiones malignas como benignas. La población varía de acuerdo a pues, la mayoría de bibliografías. Las lesiones malignas aparecen entre la sexta y séptima década de la vida. Sin embargo, las lesiones benignas suelen aparecer a una edad más temprana. Y bueno, también podemos dividir estas neoplasias de acuerdo a la glándula salival de la que se derivan, aunque la mayoría de estas van a aparecer en glándula parótida. Y bueno, este es un ejemplo bastante representativo de una neoplasia de glándula parótida. Vemos a su alrededor este parénquima de glándula salival, es algo nodular, café gris, homogéneo, y en el centro vemos esta lesión aparentemente bien encapsulada, bien delimitada, blanco-gris, homogénea, y que histológicamente va a tener 3 componentes. Esto se le llama una lesión trifásica. Vamos a tener un componente mesenquimatoso, y aquí lo vemos con un aspecto condromixoide. Vamos a tener un componente de células miopiteliales que en esta microfotografía los vemos de células fusiformes, estelares o epitelioides, y el tercer componente es el componente epitelial que en esta microfotografía la vemos ejemplificando formando ductos. Este caso se diagnosticó como un adenoma pleomorfo, es una entidad benigna. Sin embargo, tiene su contraparte maligna, que sería el carcinoma hexadenoma pleomorfo. Esta lesión, yo he visto muy pocos, aquí no he visto ninguno, pero su definición como tal es que alguno de estos 3 componentes, ya sea el mesenquimatoso, el mioepitelial o el epitelial, va a tener una transformación maligna. Y bueno, el pronóstico de estos casos va a determinar si están infiltrando o no la cápsula. Si es una lesión que está confinada al centro de la lesión, va a tener un muy buen pronóstico, casi muy similar al de un adenoma pleomorfo. A menos que, bueno, ya tuviera algún otro criterio de malignidad, como lo es permeación linfovascular. Y bueno, este es otro caso, este sí lo vimos aquí en el servicio. Esta es una glándula parótida, donde vemos esta lesión nodular, aparentemente bien delimitada, y tiene un aspecto o un color café ocre, es nodular, aparentemente no se distinguen áreas de necrosis, pero nos llegó a estudio transoperatorio y este es el tipo de casos que no nos gusta recibir, porque hicimos corte congelado, esta es la microfotografía del corte congelado, y vemos estas sábanas de células pues aparentemente poligonales, con un citoplasma claro, eosinófilo granular y unos núcleos redondos con nucleolos prominentes. No identificamos actividad mitósica en corte congelado. Y pues aquí teníamos bastantes diagnósticos diferenciales. Iban desde un oncocitoma, un mioepitelioma, un carcinoma mucoepidermoide, un adenoma pleomorfo. Y bueno, lo dejamos como una lesión de aspecto oncocítico. A oncocítico se le llama estas lesiones
con células poligonales de amplio citoplasma eosinófilo granular y núcleos con nucleolos prominentes, y lo dejamos así como lesión oncocítica clasificada en estudio definitivo. Microscópicamente vemos que realmente no cambió tanto el aspecto, vemos esta misma población celular. Sin embargo, bueno, no tengo fotos, pero identificamos una lesión multifocal que tenía varios nódulos distribuidos a lo largo de la glándula parótida. También tenía focos de aparente invasión pseudovascular. Y bueno, nos tardamos bastante viendo este caso, lo estudiamos bastante y llegamos a la conclusión de que era un adenoma pleomorfo con metaplasia oncocítica extensa, que sí están bien descritos estos casos, son benignos y no tienen potencial maligno. En canal auditivo, la experiencia es muy poca, tanto en el trabajo de la tarde como aquí. Abarcan tanto lo que es canal auditivo, mastoides, hueso temporal, son lesiones muy raras. Y bueno, lo que se llega a presentar maligno, lo más común, como en los casos pasados, pues es el carcinoma epidermoide. Sin embargo, también pues hay tumores que se salen de esta estadística. Esta es una lesión de canal auditivo, de oído medio, perdón. Vemos un revestimiento epitelial, aparentemente sin atipia, queratinizando adecuadamente, y una lesión en el tejido conectivo subepitelial que tiene este aspecto pseudoglandular, aparentemente infiltrante, y que si nos acercamos vamos a ver que está conformado por células con escaso citoplasma, núcleos de contornos regulares, núcleos visibles, alguna mitosis muy aislada que aquí no se ve. Sin embargo, nos llamó mucho la atención la presencia de este pigmento. Y bueno, aquí había varios diagnósticos diferenciales. Uno, o el que hubiera sido más probable hubiera sido una extensión de un carcinoma mucoepidermoide a oído medio. Sin embargo, sobraba bastante este pigmento. No es pigmento melánico, tiene ciertas características que lo diferencian, pero bueno, estudiándolo bien, este caso terminó siendo diagnosticado como un adenoma cerominoso, que es una lesión neoplásica benigna originada de las glándulas ceruminosas. Es benigno y si se reseca en su totalidad, no tiene riesgo de recurrencia. Es extremadamente raro, representa menos del 0.1% de las neoplasias de cabeza y cuello, y pues este caso fue diagnosticado aquí. Y bueno, 80-90% de las neoplasias que vamos a encontrar en cabeza y cuello van a ser epiteliales. De este 80-90%, casi en su totalidad van a ser las malignas carcinoma epidermoide, pero eventualmente vamos a encontrarnos con neoplasias de estirpe mesenquimatosa. En esta pieza quirúrgica estamos viendo glándula parótida con este nódulo bien delimitado, algo carnoso, con algunas áreas como tipo congestión vascular. Y bueno, a los cortes histológicos vamos a ver que es una lesión que forma fascículos largos y cortos, tiene unas áreas hipocelulares e hipercelulares y está compuesto predominantemente por células fusiformes. Aquí en la microfotografía de su derecha vemos que está bien delimitada de la glándula salival residual, la cual tiene sustitución adiposa. Entonces, este aspecto histológico es característico, estas áreas hipercelulares que alternan con zonas hipocelulares y esta doble empalizada de núcleos con un área acelular o anucleada al centro, son los famosos cuerpos de Verocay, casi patognomónicos o muy orientadores de schwannoma. Entonces, esta es una neoplasia mesenquimatosa originada de la vaina del nervio periférico, es benigna y pues es muy raro, de hecho, que aparezca en glándula salival. La teoría que tuvimos fue que era más bien una rama del nervio facial que estaba originando una neoplasia, aparentemente localizada aquí, pero no, que era una fibra nerviosa nada más adyacente. Y por último, esta es otra pieza quirúrgica, es una hemimandibulectomía, en donde vemos esta lesión que está, bueno, esta es una imagen
En el aspecto externo, vemos nuevamente que hay una lesión ulcerada que condiciona pérdida de piezas dentarias y, bueno, una franca pérdida de la anatomía de la mandíbula. Al corte vemos cómo se preserva o se alcanza a distinguir algo del remanente del hueso mandibular y a partir de ahí surge una neoplasia en fascículos con un aspecto radial hacia la periferia, con áreas carnosas y de necrosis, con hemorragia reciente, lo cual en los cortes histológicos fue un osteosarcoma fibroblástico. Este diagnóstico se puede hacer ya que vemos estos remanentes de matriz osteoide con algo de calcificación y, bueno, con una población de células fusiformes a la periferia. Y bueno, como conclusiones de esta plática, yo sé que es muy superficial, pero la verdad es que es imposible en una plática de una hora tratar de abarcar todas las neoplasias de cabeza y cuello. Es una región muy compleja y solo quería que se llevaran las más frecuentes, que pues el 90% va a ser carcinoma epidermoide. Sin embargo, hay que estar preparados para poder abordar otros tipos de neoplasias, como lo son neoplasias melanocíticas, neoplasias mesenquimatosas, neoplasias de glándula salival. Y esa fue la última diapositiva. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta para el doctor Álvarez? Doctor, de manera global, hablando del estudio transoperatorio, como se dieron cuenta, muchos de los casos que les mostró el doctor Álvarez son de aquí. Son casos muy interesantes. Recuerdo inclusive de pasillo que platiqué con el doctor Barrón, ese adenoma de glándula ceruminosas, rarísimo, que no vamos a volver a ver nunca en la vida. Ya no les dijo el doctor, pero ese pigmento era cerumen y esa fue la clave para hacer la diferenciación entre un mucoepidermoide extendiéndose al oído medio versus una neoplasia benigna de ahí. Pero de manera global, doctor, si nos puede, hablando del estudio transoperatorio de tumores de cabeza y cuello, ¿cuáles serían los alcances básicos que uno como patólogo debe de ofrecerles a los cirujanos especialistas en cabeza y cuello en un reporte transoperatorio? De manera global. Sí, bueno, lo ideal es que un estudio transoperatorio de cabeza y cuello generalmente son de cavidad oral y es para determinación de márgenes quirúrgicos. Particularmente en lengua, el músculo esquelético es un tejido un poco difícil de manipular y que se congela bastante lento. Entonces, a veces optamos por un estudio macroscópico para determinación de márgenes quirúrgicos y únicamente cuando vemos un margen bastante sospechoso lo metemos a corte congelado, pero sí tiene ciertas limitaciones. Como les mencioné nuevamente en cavidad oral, ya están muy bien estudiados las lesiones precursoras, que en este caso son displasias, y no se gradifican de forma similar a las de cérvix uterino. Son criterios más complejos y de hecho son muy difíciles de abordar en estudio definitivo. Entonces no se recomienda determinar márgenes o hacer diagnóstico de displasia de alto o bajo grado en estudio transoperatorio. Como dijo el doctor al inicio de la plática, una de las piezas quirúrgicas que más nos llega a nuestro servicio es glándula tiroides y glándula paratiroides, pero esas neoplasias están descritas en el fascículo de tumores endocrinos, entonces pues sí, se salía de los alcances de esta plática, que de por sí fue un poco, pues no larga, pero que abarcó todo lo de cavidad oral y laringe, cavidad nasal. Entonces, básicamente en transoperatorio lo que podemos decir es márgenes quirúrgicos. Sí podemos llegar lo ideal es que no nos lleguen piezas para estudio, para un diagnóstico, porque sucede como en el primer caso de laringe que les mostré. El primer tiempo que nos llegó pues fue un papiloma escamoso que sí se confirmó en el estudio definitivo, pero hasta que no recibimos el segundo tiempo transoperatorio
fue que pudimos hacer el diagnóstico de carcinoma epidermoide. Entonces, de igual forma, aquí porque hubo una buena comunicación con el cirujano que estaba operando a la paciente, pero si no hay una buena comunicación, el resultado de transoperatorio puede quedarse un poco corto y puede terminar en un manejo subóptimo de los pacientes. Muchas gracias. Creo que la conversación y la conferencia que nos acaba de dar sobre los tumores, pues sí puede ser muy superficial desde su punto de vista, pero muy interesante para nosotros. Yo quisiera hacerle una pregunta respecto a lo anterior. Sabemos que en la laringe, bueno, la clínica rige mucho y si estamos hablando de un papiloma es porque yo desde el punto de vista clínico y macroscópico estoy pensando en un papiloma y la evolución puede ser un papiloma que se transforma en un carcinoma y eso la clínica rige mucho y creo que la comunicación con ustedes es muy bien. Pero mi pregunta está relacionada, por ejemplo, nariz y senos paranasales. Son áreas en donde por las características funcionales tenemos mucha necrosis, tenemos muchas secreciones y los diagnósticos son muy difíciles. Para mí hacer un diagnóstico diferencial obviamente es clínico, pero para confirmar la toma de decisiones que completamente cambia los procedimientos y los pronósticos entre, por ejemplo, un pólipo que desde la historia clínica natural también puede evolucionar a un papiloma nasal invertido o un carcinoma. En esas condiciones, ¿hay alguna recomendación o algunas situaciones? Los linfomas o los carcinomas epidermoides que pueden ser diferentes o a veces en los melanomas amelánicos, que pensamos que estamos en otro tipo de lesiones y nos enfrentamos a melanomas. ¿Qué características o qué recomendaciones nos dan ustedes, sobre todo para los apoyos en toma de diagnósticos, que sabemos que no nos van a dar el diagnóstico, pero sí tener la certeza que no estamos ante necrosis y que al término de la cirugía resulta que vuélvelo a meter para la biopsia? Sí, es una muy buena pregunta, doctora, y como lo acaba de mencionar, la información clínica que ustedes nos otorgan es muy valiosa. Desde que ustedes nos dicen de dónde específicamente están tomando la lesión e incluso nos pueden aportar el dato de cómo se ve por estudio de imagen la lesión, nos puede apoyar bastante. Es muy válido que, por ejemplo, si en un estudio transoperatorio de senos paranasales me manda una pieza y yo le reporto necrosis, puede ser que no se esté muestreando la zona adecuada y le diga, sabe que doctora, no estoy viendo tejido residual, es solo necrosis, sí necesito más tejido para realizar el diagnóstico. En estos casos, muchas veces, tractos sinonasales muy complejo. Tenemos las lesiones de células pequeñas, redondas y azules son demasiado complicadas, incluso en estudio definitivo. Se tiene que realizar un panel de inmunohistoquímica muy complejo para descartar melanomas de células pequeñas, como usted lo mencionó, tumores neuroectodérmicos, como es el escleroneuroblastóma, linfomas, TNK. La información clínica también nos auxilia bastante. Por ejemplo, si ustedes nos dicen es una lesión necrótica que condiciona destrucción ósea, aparentemente con un epicentro en nasofaringe y que aparte es en un paciente inmunocomprometido, uno puede ir pensando, puede ser un linfoma TNK, por ejemplo. Y tal vez los linfomas TNK en particular tienen una necrosis muy, muy aparatosa. Tal vez estemos dentro de ese contexto. Y bueno, volviendo a este amplio rango de neoplasias que son las de células pequeñas, redondas y azules, a veces así nos quedamos en un estudio transoperatorio y en un estudio preliminar en cortes con hematoxilina y eosina. Hasta que no tengamos el estudio de inmunohistoquímica, no vamos a poder llegar a una conclusión. Pero sí, la información clínica es indispensable. Yo agregaría que la utilidad en algunos sitios anatómicos, la utilidad del transoperatorio en algunos sitios anatómicos debe de reducirse a poder decirle a nuestro equipo quirúrgico que la calidad del tejido es óptima para diagnóstico en definitivo. Afortunadamente, y eso para nosotros es muy valioso, tenemos, hablando del área de cabeza y cuello, en lo general hay una excelente comunicación entre el área quirúrgica y nosotros y en donde se entienden o entendemos ambas partes esos conceptos, porque pues sí, como ya comentó bien el doctor, en muchas ocasiones es muy difícil llegar a un diagnóstico durante el transoperatorio,
Ya la segunda parte es hacerle entender al seguro que no se puede llegar a un diagnóstico más rápido. Entonces, pero esa sería la calidad del diagnóstico, que sea óptima para un estudio definitivo y con marcadores de inmunistoquímica. ¿El doctor Ortiz levantó la mano o el doctor Barrón? ¿Se hizo un volado? Gracias, doctor. Doctor Ortiz. Bueno, primero felicitarlo. Estuvo buena la presentación del terror. A nadie le deseamos un tumor de estos. Creo que es muy, muy difícil. Pero aquí salen varias oportunidades. Uno, la importancia que tú señalaste rápidamente de que cuando menos el residente del área quirúrgica, así como los adscritos, debemos de estar entrenados a ver macroscópicamente tumores para poder decir, de aquí voy a tomar la muestra, esta es la muestra buena, y no solamente dejarlos a que ustedes nos digan qué encontraron, ¿no? Porque si la muestra no dice nada, pues el resultado es nada. Ya tendremos que hablar, que los vamos a rotar a los muchachos con ustedes, cuando menos a los de cirugía, pero para establecer muchas veces los horarios en los que ustedes están viendo la pieza macroscópica, ¿no? Sé que hay técnicos que la cortan y todo, pero creo que hay que aprovechar esta oportunidad. Por otra parte, finalmente también ver el histopatológico, que creo que es necesario, ¿no? Y considero importante que cuando reportan los definitivos venga alguna fotografía del macroscópico y del microscópico, ¿no? Creo que sería de gran utilidad. Muchas felicidades, doctor. Y esto ha evolucionado mucho. Gracias, doctor. Bien, bueno, para mí esto es muy interesante, estas pláticas, puesto que he manejado tumores de cabeza y cuello por más de 35 años, así que creo que muchos no habían nacido y yo ya operaba estas cosas. Ya se mencionaron tres cosas bien importantes. El hecho de que convivan los médicos con los patólogos, con los radiólogos. No podemos hacer un diagnóstico clínico si no estamos contando con el apoyo de imagenología y entablando relación con patología. No podemos decir a qué nos estamos enfrentando si no tenemos ese grupo de trabajo. Hablando de tumores de cabeza y cuello, el diagnóstico es muy difícil, ya que un proceso ocupativo de nariz nos va a dar obstrucción nasal, rinorrea, cefalea, irritación de faringe, y esto lo da desde una gripa hasta un cáncer. Entonces, cualquiera de nosotros podemos estar ante la presencia de un paciente, tienes gripa, y lo dejan pasar. A mí me ha tocado ver pacientes que dijeron, tienes asma, y lo trataron por asma por meses, por años, y resultó que tenía un carcinoma de tráquea. Entonces, esto no puede sucedernos. Nosotros tenemos que pensar mal en un momento dado. Si dijimos que tiene gripa y no se cura a la semana, pues mejor lo mando al otorrino, no se lo mando al ginecólogo. Debe de verlo alguien que ya vea lo que es una nariz y cómo se debe de ver una nariz con gripa contra una nariz con tumor. Eso es por un lado. Por otro lado, el diagnóstico en los patólogos es muy difícil en los tumores de cabeza y cuello, porque estos tumores siempre van a estar en contacto con el medio ambiente. Lo que decíamos ahorita, tomamos una biopsia de tumor de nariz y nos van a reportar material necrótico, material insuficiente para diagnóstico. Pero si yo ya platiqué con ellos y les dije, fíjate que el tumor es un tumor agresivo, destruye hueso, invade estructuras vecinas, no puede ser un tumor necrótico. Esta cosa necrótica está dándonos el resultado del tumor que está agrediendo a la región y está lastimando. Entonces tenemos que estar en una comunión constante con ellos, de expresar lo que nosotros vemos clínicamente para que ellos puedan buscar un diagnóstico de certeza y no quedarnos fuera del diagnóstico. En cabeza y cuello, los tumores benignos en ocasiones son más malos que un tumor maligno. Si nosotros nos enfrentamos a un tumor, por ejemplo, un bocio tiroideo grande, muy grande, que comprime la tráquea, como ya los hemos visto, estos pacientes van a morir por insuficiencia respiratoria. El anestesiólogo no los puede intubar porque no pasa la sonda por la tráquea por la compresión que tiene por el tiroides. Y nosotros no podemos llegar a la tráquea porque el cuello está totalmente ocupado por el tiroides.
Y esto ha sido porque el paciente duró muchos años con un bocio tiroideo y no se le hizo el caso necesario. O un tumor de nariz como un angiofibroma, que son tumores que son benignos, pero son muy agresivos, invaden fácilmente fosa media, fosa anterior, fosa media, pasen a donde quieran y además sangran demasiado. O sea, son tumores benignos, pero matan. Y si esos tumores nosotros les hacemos diagnósticos temprano, vamos a tener resultados positivos. Pero si hacemos un diagnóstico tardío y lo dejamos pasar como una gripita, vamos a tener mal. O una ronquera nada más porque gritó mucho durante el partido de fútbol, no. Siempre hay que pensar un poco más allá y tener en cuenta la ayuda de imagenología y una integración con el servicio de patología. Bueno, hemos presenciado una sesión que, como cada mes, disfrutamos, nos inquieta, aprendemos y nos damos cuenta que es muy importante estar actualizándonos, creciendo, compartiendo, porque lo más importante es que, como siempre, ratificamos todos los que de alguna manera participamos en la formación o dentro de un foro, conocer y darnos cuenta que el trabajo multidisciplinario es esencial. Pues solo me queda agradecer al doctor Álvarez y al doctor Pérez Castro su participación, su colaboración en la parte de la formación y a todos ustedes su presencia y nos vemos el próximo mes en este tipo de sesiones. Muchas gracias y buena tarde.